Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Hoy tenemos un invitado muy especial, Santiago Díaz Cortés, que tras trabajar durante 5 años en el departamento de ficción de Antena 3 Televisión, ejerciendo de delegado de contenidos para series como Compañeros, Un Paso Adelante, Aquí no hay quien viva o Código Fuego, se dedicó por entero a la escritura de guiones. A lo largo de más de 20 años de carrera ha trabajado para diferentes productoras y en numerosas series de éxito reconocidas con multitud de premios. Hermanas, El pasado es mañana, 7 días al desnudo, Yo soy Bea, El don de Alba, El secreto de Puente Viejo. También ha escrito alrededor de 500 guiones emitidos en televisión. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Santiago. Hola, muy buenas, que también encantado de estar aquí charlando con vosotros. Encantadísimos estamos nosotros también. Hoy en esa entrevista, porque supongo que te habrán hecho muchas entrevistas, queremos centrar especial atención a tus 2 últimas novelas, Talión y El buen padre. Salgo del centro médico casi a la hora de comer. Debería acercarme por el periódico, pero hoy no me apetece escuchar los reproches de mi jefe por no haber avanzado nada en mis investigaciones. Así que para un taxi le pido que me lleve a la colonia Marconi, en el barrio de Villaverde. Hace unas semanas unos niños encontraron una pistola cargada en lavapiés. Y la investigación para mi artículo me había conducido hasta una red de tráfico de armas a pequeña escala, sobre la que aún no tenía ninguna prueba sólida. En Marconi hay pisos, empresas y prostitución callejera, mucha prostitución callejera, dividida en zonas para africanas, rumanas, españolas y otra para travestis. Me bajo en la Puerta de los Mellizos, un bar de pueblo con el cartel patrocinado por la cerveza Mao. En la mesa de fondo, como siempre, está sentado Elías Pardo, al que llaman el Dos Napias, por una cicatriz que le parte de arriba abajo la nariz y que le da un aspecto imponente. Pido una Coca-Cola cero y un pincho de tortilla que veo tras una vitrina, y espero hasta que se acerque a mí. ¿Qué haces aquí, periodista? Ya te dije que no quería volver a verte. Sabe que no tendría que nombrarle y que llegado el caso protegería mi fuente en los tribunales hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? ¿Qué fuente ni qué pollas? Se pone agresivo. Aquí no vas a encontrar nada, así que levanta tu precioso culo de ese taburete y lárgate. El problema es que si yo llego a mi periódico y digo que no he conseguido nada, mandarán a otro. Y quién sabe si también a la tele. ¿Se imagina lo incómodo que sería tener a un cámara apostado en la puerta de este bar las 24 horas? El Dos Napias, por muy farruco que le apetezca ponerse con alguien como yo, es capaz de comprender que le tengo cogido por los huevos. Ni se te ocurra grabar nada. Escupe al fin con desprecio. Si quieres lo escribes, pero nada más. Y como pongas mi nombre o algo por lo que puedan reconocerme, te busco y te mato antes de que me maten a mí. ¿Te has enterado? Simplemente que responda unas preguntas. ¿Nos sentamos? El traficante de armas cede de mala gana y nos sentamos en la mesa más alejada de la barra. Voy a sacar el teléfono, pero él me detiene. Está bien, tranquilo, digo sacando una libreta y un bolígrafo de mi bolso. Ya le he dicho que será una entrevista anónima. ¿Confía en mí? Rapidito, solo faltaba que me vieran hablando contigo y me buscaras la ruina. Durante la media hora de entrevista, el Dos Napias me cuenta que a él y a sus compinches no suelen llegarle más que unas pocas pistolas de vez en cuando procedentes de Alemania, de Italia o de los Balcanes. Las nuevas son robadas en fábricas y las usadas en comisarías o almacenes de pruebas policiales, casi todas estas con delitos de sangre a sus espaldas.
También se queja de que el negocio está de capa caída y que no compensa el riesgo para los pocos beneficios que este deja. Lo más rentable, por muchos años que pasen, siguen siendo las drogas y las putas. Aunque yo esperaba que fuera a decir que sus clientes habituales son delincuentes preparando algún atraco, me entero de que las pistolas casi siempre terminan en casas particulares como defensa personal ante posibles ladrones. Por primera vez en lo que llevamos de semana, hoy no me he mareado. Desayuno leyendo en la página web del Nuevo Diario los numerosos comentarios sobre mi entrevista al Dos Napias, cuando recibo una inquietante llamada telefónica. Aunque la enfermera celosa que me atendió ayer trata de restarle importancia, me da mala espina que el doctor Oliver quiera volver a verme esta misma mañana. Nada más entrar en su despacho, noto que algo no va bien. Me ofrece asiento con un gesto serio para darme la peor noticia que puede recibir un ser humano. Lo lamento, señorita Aguilera. Me dice apesadumbrado. Hemos llegado tarde y el tumor ocupa buena parte del lóbulo frontal de su cerebro. Si sigue evolucionando como hasta ahora, 2 meses es el tiempo que hemos estimado. Es una broma, ¿no? Siento ser tan directo, pero si viviera más allá de esas 7 u 8 semanas, seguramente no sería en buenas condiciones. Desde niña mi madre me dijo que debía ser fuerte, que nunca permitiera que me vieran llorar, porque la gente se aprovecharía de mi debilidad para someterme. Ahora sé que eso es mentira, que se puede llorar delante de muchas personas, aunque lo cierto es que yo no recuerdo haberlo hecho nunca. Más que débil, me haría sentir ridícula, pero ahora no lo puedo evitar y me derrumbo. Lloro frente a un perfecto desconocido. Tenga, desahóguese, sin prisa. Dice el médico mientras pone frente a mí una caja de pañuelos de papel. Al pobre hombre le resulta más incómodo tener a una mujer gimoteando en su despacho que decirle que dentro de 60 días ya no estará en este mundo. Al final va a resultar que sí siento empatía por alguien, por mí misma. Porque no me duele. El médico se levanta y señala las radiografías de una cabeza fileteada que hay colocadas delante de un negatoscopio. Sorprendentemente, aunque el tumor ya está muy extendido, aún no ha afectado a zonas que le produzcan molestias más allá de esos mareos y esas náuseas. De momento, está teniendo suerte. ¿Suerte? Eso no parece una palabra muy ajustada al peor momento de mi vida, ¿no le parece? El doctor señala con un puntero diferentes zonas de mi cerebro que muy pronto serán absorbidos por el tumor, mientras añade datos analíticos que no llego a comprender. No creo que se alegre de que me vaya a morir, pero sí de encontrarse en su consulta con un caso entre 1.000.000. Según él mismo reconoce, un glioblastoma multiforme de grado 4 en estado avanzado que permite seguir haciendo vida normal no es demasiado común. A pesar de eso, me parece buena persona. No creo que sea de los que meten el miedo en el cuerpo para después decir que puede operar y que como mucho se quedará un ojo un poco descolgado. Y no se puede operar, supongo. Como le digo, está demasiado desarrollado. ¿Y quimioterapia o algo de eso? Lo ideal sería tratarla con una combinación de radioterapia y quimioterapia. Pero por desgracia, en su caso particular, solo conseguiríamos empeorar notablemente su calidad de vida. Si me permite un consejo a nivel personal, yo, en su lugar, intentaría disfrutar hasta que deje de hacerlo. Talión es una novela muy interesante. Casi puede decir que es una historia real, ¿correcto? Bueno, a ver, Talión es mi primera novela, la que publico ahora, que ahora hablaremos de ella, se publica el 14 de enero, y Talión es mi primera novela, y bueno, a ver, no es exactamente una historia real, pero es muchos pedazos de una historia real. Me explico. Talión trata sobre una mujer que ve que pues, su vida llega a su fin, le diagnostican una enfermedad con la que solo le dan 2 meses de vida, y al ver que hay tantas injusticias que han quedado por reparar, decide tomarse la justicia por su mano.
¿vale? Entonces, pues bueno, pues es un thriller de acción, novela negra, en la que la protagonista se llama Marta Aguilera, pues va a justiciar a los que ella considera malvados que han escapado de la guerra de la justicia y siguen libres por la calle, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es ficción, es absolutamente ficción, pero tanto los malos como el hecho que desencadenó que yo quisiera escribir esa historia son los personajes absolutamente reales, ¿vale? O sea, los malos son un pederasta, un tratante de blancas, un traficante de drogas, una terrorista que sale de la cárcel a pesar de estar condenada a miles de años de cárcel. Entonces, pues esos son personajes reales, con lo cual sí se puede decir que es una historia real, pero no la historia en sí, ¿no? Sino los personajes que intervienen en ella. Y en cuanto a la manera en que se me ocurrió, sí que fue en una historia real, viendo en televisión a los padres de una chica que no quiero decir el nombre tampoco para no frivolizar, ¿no?, con este tema, pero los padres de una chica a la que habían matado y que suplicaban en televisión pues simplemente que se hiciera justicia con su hija. Entonces, pues yo, viéndoles y escuchándoles, lo que me planteé es si yo en su situación podría aguantar y estar tan sereno y simplemente pedir justicia, si no tendría un arrebato y procuraría que se hiciera justicia o tomarme la justicia por mi propia mano, ¿no? Y ese fue el germen un poquito de la historia y de ahí surgió Taliones. Sí, ¿no? Y aparte, mirándolo profundamente, hay una polea que es siempre una especie de constante y vital que se repite en tus últimos trabajos, y es la justicia, precisamente, la justicia del hombre. Sí, tienes toda la razón. A ver, la nueva novela también tiene una parte de justicia, no trata sobre un anciano que pretende que se haga justicia por el asesinato de su nuera por el que su hijo está condenado, ¿no? Y que él no considera que se le haya juzgado correctamente y decide también tomarse la justicia por su mano de otra manera, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es un tema que es muy atractivo, sobre todo para contar historias de ficción, ¿no? Porque a todos, cuando vemos algo que consideramos injusto, pues nos hierve la sangre y queremos que se repare las injusticias y queremos que los malos paguen y que los buenos salgan triunfadores. Bueno, yo creo que es algo que siempre procuramos y siempre hemos querido ver desde pequeñitos en las películas y tal, que siempre los malos paguen y los buenos salgan felices y coman perdices, ¿no? Que esos son los cuentos tradicionales. Y entonces quizás por eso, ¿no?, que todos queremos que se haga justicia y sobre todo todos queremos que cuando vemos algo que no está bien, que es injusto, que se repare. Y bueno, pues esas son historias pues que yo creo que llegan un poquito más profundamente a los lectores. Sí, porque lamentablemente crees que se puede llevar bien ver delante de ti un vagón donde no te has implicado en hacer justicia. ¿Se puede llevar esto bien? Bueno, no lo sé, o sea, claro, eso es lo que yo creo que se plantea, pues tanto Talión como El buen padre, la nueva novela, ¿no? Pues son Exacto. Cosas que pretendes que, yo por lo menos, mi intención es que quien coja esas novelas y se involucre en esas historias, se ponga en la situación de los personajes, ¿no? ¿Tú qué harías si supieras que un asesino anda suelto por ahí y tú tuvieras la oportunidad de hacérselo pagar? Pues bueno, a lo mejor en la vida real no harías nada porque bueno, somos civilizados y lo pondrías en manos de la justicia, o protestaríamos, o saldríamos a la calle a gritar y tal, pero en una obra de ficción pues la gente se toma la justicia por su mano. Y en El buen padre ocurre lo mismo. En El buen padre pues también pretendo que la gente se plantee qué haría si, en este caso es un hijo, pero ponte que no sea un hijo, o quien quiera que sea un hijo, pero una pareja, tu padre, tu hermano, quien sea, ¿no? La persona que más quieres en este mundo está injustamente encarcelada, o tú crees que está injustamente encarcelada por un delito que no cometió. ¿No harías lo que fuera para reparar esa injusticia? Bueno, pues eso es lo que yo planteo, ¿no? En la vida real, pues probablemente pues tendríamos que limitarnos a seguir los cauces legales, pero en la ficción podemos tener un poquito más de manga ancha y hacer que la gente pues se tome todo por su mano. Sí, pero es una cosa que no deja de ser lógica. Sí. Porque se ve en todos tus planteamientos que estás movido por la polea de la justicia. O sea, que no escribes una novela por escribirla, sino es la necesidad de nutrir al lector que estas cosas no dejan de ocurrir. Lo que es ficción es que una persona se tome la justicia por su mano. Claro. Pero son situaciones
sin poner nombres que suceden. Claro, no, eso está claro. Yo por eso también creo que así pues se involucra un poquito más a los lectores, ¿no? Y que porque consigues que se metan en la historia que estás contando y sobre todo que se planteen de qué haría yo en su lugar, porque realmente es que eso es lo que te quería decir con Talión, ¿no? Que es lo que me llevó a escribirlo, que coges un periódico o ves el telediario o lo que sea y es que constantemente ves gente mala y que ha cometido horribles crímenes, aberraciones totales y que a lo mejor dentro de muy poco tiempo está en la calle, ¿no? Y entonces pues ¿qué pensarán esos padres de una víctima o esos familiares o quien sea, ¿no? Si de repente una persona que se la ha arrebatado así de manera tan cruel o ve que los que venden la droga o los que hacen una serie de cosas, ¿no? Realmente se van a ir de rositas, si no de rositas, pues a lo mejor con condenas menores y cosas de estas. Pues yo creo que a cualquiera que se ponga en esa situación, pues eso, se pondría enfermo de pensarlo y yo creo que eso es a lo que apelo yo dentro de la ficción, pero apelo a ese sentimiento de justicia y de que se reparen los agravios que todos necesitan ver y para estar tranquilos y vivir en sociedad. Y otra de las cosas buenas, también lo comentabas uno que tiene los thrillers y la novela negra, es que puedes acompañar a los lectores de la mano a entrar en ambientes que en nuestra vida común y real nunca podríamos entrar. O sea, en Talión, por ejemplo, entras en la Cañada Real. Quien está leyendo sus páginas y quien está leyendo sus historias, pues está rodeado, conociendo, entrando en las casas, comiendo prácticamente con los mayores traficantes de droga que hay en España, gente peligrosísima y gente que no tiene ningún escrúpulo, ¿no? Y entonces pues con la novela y con esa serie de historias pues consigues introducirte en ambientes y sentirte a salvo. Sí, está muy bien explicado lo que acabas de decir, pero bueno, a mí personalmente, y espero que a los oyentes también, nos interesa también, por supuesto que sí, Santiago Díaz Cortés. Gracias. Bueno, no sé, sí, a ver, yo me considero una persona absolutamente normal. Sí. Para mí siempre pues las entrevistas y estas cosas, pues oye, me pongo nervioso y lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque bueno, pues creo que hago un trabajo como cualquier otro. Lo que pasa es que bueno, en el caso de la literatura pues tiene un poquitín más de reconocimiento, pero bueno, que soy absolutamente normal. Todo lo que haces tiene un tremendo reconocimiento. ¿Cómo empezó todo? Quiero decir, cuando eras pequeñito, ¿estabas movido por algún impulso, algo que te llamaba la atención? ¿Cuándo empezaste a ser consciente de que empezabas a escribir mentalmente cosas? Pues mira, yo de pequeñito no tampoco tengo demasiados recuerdos, ¿no? O sea, soy una persona que siempre me da mucha envidia cuando escucho a gente hablar de, no, yo cuando tenía 5 años, yo la verdad es que prácticamente no tengo recuerdos de mi infancia. Fue una infancia feliz, pues nosotros somos 6 hermanos, pues bueno, siempre acompañado, mis padres, pues trabajadores, siempre nos han dado todo lo que hemos necesitado, nunca me ha faltado de nada, la verdad. Pero bueno, yo no sentía especial predilección, al igual que mi hermano Jorge Díaz, que también es escritor y guionista, pues siempre ha sido desde pequeño, siempre lo contaba mi padre, siempre decía, oye, es que desde los 6 años siempre decían, cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Pues él decía que quería ser escritor, ¿no? Pues yo no, o sea, a mí me encantaba jugar al baloncesto, yo jugaba muy bien al baloncesto y tal, pero nunca tuve esa inquietud y tal, ni siquiera era un buen lector de joven, ¿vale? O sea, de niño. Lo que pasa es que yo me hice profesor de educación física y, o sea, te estoy hablando ya con 18 o 20 añitos, o sea, a ver, leía, me gustaba leer y tal, pero bueno, me gustaban muchísimo las series, que quizás de ahí yo tuve un aprendizaje audiovisual, ¿no? Viendo series de televisión que yo me tragaba todo, desde telenovelas a absolutamente todo, ¿no? Y entonces, pues, cuando empecé a dar clases, los cursos escolares, pues eso teníamos las vacaciones de 3 meses, pues que se daban en todos los cursos, ¿no? Desde junio hasta septiembre. Y bueno, pues yo no tenía un duro y no tenía dónde irme de vacaciones y tal, y entonces pues mis hobbies y lo que empecé a descubrir es que me encantaba la lectura y que me encantaba las series de televisión y que me encantaba verlas y tal. Y entonces en uno de estos veranos pues se me ocurrió, sin venir a cuento, que es una cosa que también sí, yo muchas veces cuando lo pienso digo, ¿por qué me daría a mí por aquí? Pues no lo sé, pero sin venir a cuento, a mí se me ocurrió escribir un guión.
de una película, pues me puse a escribir un guión y en septiembre de ese año, cuando ya me tenía que incorporar a dar las clases, pues lo envié a una productora, pero vamos, sin ninguna esperanza de nada. Pero cuál fue mi sorpresa, que esa productora me llamó a los 15 días o algo así, diciéndome que le había gustado muchísimo y que iban a empezar a hacer una serie, una adaptación de una serie americana y tal, y que me querían hacer una prueba. Pues yo, claro, yo me llevé una sorpresa enorme, me fui a una librería, encargué, bueno, compré lo que había, pero había poquita cosa, ahora ya hay mucho más, ¿no? Pero entonces había muy poquita cosa de todo, de cómo escribir un guión y todas esas cosas, porque no tenía ni la más remota idea. Y en la prueba que me iban a hacer querían no hacer demasiado ridículo. Entonces, pues compré, me empollé todos esos libros, fui a hacer la prueba y fíjate, pues han pasado ya 30 años y aquí sigo escribiendo guiones y tal, o sea que... No, pues eso es muy interesante. Que muy mal no se me daría esa prueba. Pero mira, una cosa que también me acabo de acordar, a ver, yo soy un estudiante, bueno, a ver, he ido aprobando siempre, ¿no? Pues he ido aprobando por los pelos y tal, o algunas cosas que me daban mejores, otras peores, pero yo cuando hice selectividad, yo puse la mayor nota de mi clase en comentario de texto. Fíjate, sin tener ni idea de nada, pues bueno, pues porque se me daba bien. Después en otras asignaturas pues era pues el 5 pelado o el 6 algunas veces, ¿no? Pero bueno, peladillo. Sí, pero en el comentario de texto pues se me daba bien. Algo innato, algo natural y tal. Entonces pues bueno, yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Y ya lo que pasa es que tuve la suerte pues encauzarlo, ¿no? Ese, no sé si llamarlo talento, me da mucho pudor decir talento, ¿no? Porque parece que... Sí, ¿por qué no? Por supuesto. Sí, bueno, pero sí, pero que a mí la palabra me parece un poco como soberbia, ¿no? No lo sé. O sea, que es una tontería mía, ¿no? Pero me da mucho pudor, ¿no? Es que como cuando a mí me preguntan por ahí, gente que me conoce, ¿y tú a qué te dedicas? Pues me da mucho pudor decir soy escritor, tal. Parece que vas como de, no sé, que te estás dando una importancia, o yo qué sé, ¿sabes? Que después hay gente que tiene trabajo muchísimo más importante, ¿no? 100.000 millones de veces. Pero bueno, que me da mucho pudor eso a mí. Pero bueno, que yo pues debía tener ese talento oculto de que, bueno, me sabía expresar de manera escrita sobre todo. Pues eso, y pues ahí está, y pues tuve la suerte de poder encauzarlo y dedicarme a la escritura de guiones. Sí, porque la suerte también es muy importante, la suerte es importantísima. Yo también empecé en el año pues voy a ser en el año 96 o una cosa así, no me acuerdo bien, pero yo empecé pues en un año en una época en la que no había tantos guionistas, la gente no estaba, porque ahora mismo la gente tiene que estudiar carreras y demás, está muy preparada, ¿no? Entonces en aquel entonces pues no había tantas series, no éramos tantos, ser guionista era una cosa como extravagante, ¿no? Nadie, todo el mundo quería para sus hijos, pues yo creo que mis hijos sean abogado, periodista, lo que fuera, pero guionista era una cosa totalmente extravagante. Y bueno, y yo me acuerdo que hice una prueba para mi hermano Jorge, trabajaba en una productora, no en ficción, pero trabajaba en programas, y bueno, y yo le dije, pues cuando ya empecé a moverme en este mundillo y tal, él me puso en contacto con uno de los grandes guionistas de este país, que se llama Ignacio Moral. Yo le hice una prueba a Ignacio Moral, le gustó mucho y me contrató para hacer una serie que se llama Hermanas en Telecinco, que te estoy hablando del año pues 96 o cosas así. O sea, que tuve esa suerte de que me cogieran y bueno, y fui encadenando unas cosas con otras. A los poquitos años de empezar ya entré en Antena 3 como delegado de contenidos para esas series que has mencionado, ¿no? Para Compañeros, Un Paso Adelante y todas estas. Y bueno, y eso fue una escuela para mí, un aprendizaje tremendo, pues porque estaba constantemente en contacto con otros guionistas, con el mundillo, conoces producción, conoces dirección, conoces un montón de cosas pues que te sirven para prepararte para cuando me fui de allí ya a volar por mí mismo como guionista. La verdad es que es tremendamente interesante todo lo que estás comentando, y conforme estás hablando se me están ocurriendo, has mencionado la palabra guionista y enseguida se me ha disparado una alerta, porque da la sensación que estáis un poquito como aparte, como en un segundo plano. No sé, si me quieres contar algo de esto, sí, yo te cuento encantado. El colectivo es muy grande. Porque esa sensación que tienes, mira, yo me alegro de que te des esa sensación, ¿no? Pues dice mucho de ti, ¿no? De que empatizas con un guionista, ¿no? Al hablar con él, porque casi nadie se da cuenta de eso, ¿no? Porque es, bueno, pues un guionista pues parece que es el que escribe en 5 minutos una historia y no es así, ¿no? Entonces, mira, a mí cuando me preguntan muchas veces, una vez que ya di el salto a la literatura, ¿no? Que si quieres hablamos ahora, ¿no? Pero siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia
diferencia entre ser guionista y ser escritor, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo una respuesta estándar, por decirlo de alguna manera. Bueno, no es que me la invente ni que la haya preparado, sino porque es lo que realmente pienso, ¿no? Que tiene una serie de parecidos y diferencias, ¿no? Pues estás contando una historia, pero bueno, de otra manera. Pero hay una cosa que es una diferencia abismal, y es el reconocimiento. Un escritor, eres el creador de la historia, todo el mundo te lo reconoce, y todo el mundo habla de la historia de Santiago Díaz o de quien sea, ¿no? Porque es tu historia, es tu novela. Pero cuando eres guionista pasas totalmente al ostracismo. Nadie se acuerda de ti, nadie se acuerda de que hay una persona o varias personas, un equipo de personas trabajando desde hace meses en esa historia. Parece que esa historia ha surgido de la nada en el momento que se interpreta, que se dirige o que se produce, cuando no es cierto, ¿no? Entonces, si ahora mismo preguntas a los mayores amantes de películas y series en España, no te hablo ya de americanos ni de otros países, sino te pregunto en España, dime 3 nombres de actores, te dicen los 3 actores, de actrices, las 3 actrices, de directores, te lo dicen, pero si preguntas de guionistas, nadie sabe decir ni un solo nombre. Y para mí, a ver, ¿qué te voy a contar? No soy guionista, no te puedo contar otra cosa, pero porque lo pienso así, ¿eh? Para mí, el guión es la base de todo. Sin un guión, nadie puede dirigir nada, nadie puede interpretar nada, nadie puede ponerle una música a nada. Hace falta un guión, hace falta una historia escrita en un papel, una historia que funcione, que avance, que tenga una estructura, ¿no? Y eso lo hacen personas. Y esas personas nadie se acuerda de ellas nunca detrás, y nadie... Mira, a mí me ha pasado una anécdota, bueno, que también... te lo tomas con filosofía, ¿no? Al cabo de los años. Pero a mí me ha pasado que yo ahora he estrenado una película que ha tenido mucho éxito. Tú lees las crónicas y las críticas y todo, para bien y para mal, ¿no? O sea, que no solo son las críticas buenas que otorgan todo al director, al productor o a los actores, ¿no? Y las malas también, ¿no? También a ellos son los que les critican. Pero incluso en revistas especializadas y publicaciones especializadas en cine, te viene la película tal, dirigida por tal persona, protagonizada por estos actores y actrices, producida por esta persona, y en muchísimos casos no se les ocurre poner escrita por este guionista o esta guionista. Es la madre del cordero, efectivamente, porque es que es lo que te digo, sin esa historia escrita, nadie podría interpretar nada. Entonces, ¿qué personaje más bueno hace Joker? Yo qué sé, ¿sabes? Te parece un personajazo. Sí. Pero es que ha habido un guionista ahí detrás que ha escrito a Joker, para que después el actor lo pueda interpretar, que no le quito méritos en absoluto, ¿no? Y hay buenas interpretaciones y malas interpretaciones, lógicamente. Y hay interpretaciones que con poquito dan una maravilla, y hay otras que es un personaje absolutamente profundo y con aristas y demás, y bueno, pues que el actor no lo sabe sacar o no tal. Pero, o sea, que no quito mérito, y cada uno tiene que aportar su parte, y la dirección lo mismo. No es lo mismo una dirección plana que una dirección maravillosa, como por ejemplo ha hecho Ángel Gómez, que es el director de la película esta que digo, Voces, pues que es un director fantástico. Todo el mundo aporta, pero siempre nos olvidamos de que hay un guión detrás, que hay una historia, que hay un guionista, ¿no? Y entonces a mí eso me da mucha rabia. Te cuento otra cosita rapidita, pues sí, para enrollarme, ¿no? A mí me dejas con esto y me enrollo. No, estoy encantada de estar escuchando. No, pues mira, hay una cosita muy rápida. Ha habido una serie, tampoco me quiero meter yo mucho en lío, ¿no? Pero ha habido una serie que se emitió hace unos años, y ahora pues se ha emitido un capítulo especial, ¿no? De reencuentro, o de yo qué sé. Y el creador de esa serie, pues eso ha salido en las redes sociales, ¿no? Pues, y en la prensa, y en sitios, ¿no? Pues bueno, pues de repente se sorprendió de que su nombre no apareciera en ningún lado, como creador, ¿sabes? Decir, oye, pues que esta historia... Claro, pero eso es un problema que también es un problema social, ¿vale? Realmente, porque sabemos por qué ocurre esto. Es cierto que los guionistas somos un poquito, pues, personajes también recluidos en casa, bueno, en la oficina, ¿no? Pero somos mucho menos visibles. Después los que dan la cara y las películas se reconocen, pues, por los actores y todo eso. O sea, que es normal también, ¿no? Que se nos... pero en otros países sí se les da el reconocimiento que merecen a los guionistas. ALMA, que es una asociación de guionistas, ¿no? Tiene una leyenda, ¿no? Que la escribe también un hashtag, que lo pone siempre en las redes sociales, que es "no se escriben solas".
¿no? Para que nos concienciemos de que tal película, dirigida por esta persona, interpretada por esta persona, es maravilloso, ¿no? Y eso evidentemente hay que decirlo y hay que reivindicarlo. Pero también ha estado escrita por otra persona, no se ha escrito sola para que todos estos actores la interpreten ni para que este director la dirija. No se ha escrito sola, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante y creo que es algo que tenemos que conseguir poquito a poco porque da mucha rabia. Pues deberíamos de concienciar y se me está ocurriendo esa fantástica idea de dar un poquito de foco de luz porque sí, se puede entender perfectamente porque parte de la base de un profundo anonimato porque las personas están en introspección y tal, pero levantar estas palabras, ¿vale? Tiene mucho mérito y convertirlas en interpretación, pero sin esas palabras es que no puede ser más claro. Sindicatoalma.es, sindicato de guionistas, ¿correcto? Claro, es que fíjate, ese hashtag es maravilloso porque lo dice todo. O sea, con 4 palabras no se escriben solas. O sea, claro, ni las series, ni las películas, ni nada. No es un ordenador que de repente le das un botón y te sale el guión y venga, vamos a rodar la película. No, hay un trabajo detrás que es un trabajo muchas veces muy desagradecido también. A ver, pero bueno, esto ya no me quejo, ¿no? Porque es nuestro trabajo y a mí me gusta, ¿no? Pero también es muy desagradecido muchas veces, pues porque tu trabajo se juzga por mucha gente, ¿no? Tú estás trabajando durante muchos meses creando una historia, pensándote todo, ¿no? O sea, no es una cosa que la gente se piensa, no, nosotros escribimos y venga, ¿no? 3 días has escrito un guión, no. O sea, en cada decisión que tienes que tomar, pues buscas 1000 maneras, algunas te funcionan, otras no, tienes que volver para atrás, tienes que tirar muchas historias, personajes y tal. Entonces, cuando tú entregas ese guión, todas las cosas que te han pasado ya las has pensado. Y entonces es muy desagradecido en el sentido de que ese guión llega a personas vírgenes en esta historia, ¿no? Se lo leen y entonces opina todo el mundo, ¿no? O sea, ¿y por qué en vez de enfermera no es la protagonista? En vez de enfermera no es ferretera. Pues dices, a ver, pues que a lo mejor pues necesito una serie de características que me facilitara la historia que fuera enfermera, o porque la historia es una historia de amor entre un paciente y una enfermera, yo qué sé, ¿sabes? Es que no lo sé. Pero llega alguien y dice, no, hombre, pero es que es muy típico, o yo qué sé, o tal, ¿por qué no es ferretera? Entonces cuento otra historia totalmente distinta. Pero es que después llega a otro lado y otra persona dice, ay, es que a mí una ferretera no me gusta, vamos a hacer que sea abogada. Sí, os encontráis con este tipo de... Claro. Sí, no, que opina todo el mundo sobre esa historia, ¿no? O sea, a ver, que también lo entiendo, ¿no? Que son gente que pone dinero, gente que forma parte del equipo y que tal, pero que muchas veces es muy desagradecido también en ese sentido, ¿no? Y cosa que, por ejemplo, como novelista no ocurre tanto, ni muchísimo menos. O sea, como novelista yo tengo a mis editoras, por ejemplo, de Penguin Random House, que es la editorial con la que publico El Buen Padre, pues que cuando lo leyeron, mi manuscrito, pues les gustó mucho y me llamaron y me hicieron la oferta para irme con ellos y tal. Y cuando tuve la reunión con ellos, pues me hicieron una serie de sugerencias sobre la historia o cosas para aportar mejor, pero con un respeto que la verdad es que muchas veces yo siempre lo hablo con los guionistas, compañeros que nos pasamos a la literatura o escribimos una novela, pues que nos sorprende, ¿no? Ese respeto hacia nuestras historias, porque realmente la historia aquí sí se valora como nuestra y si alguien dice, oye, pues este personaje lo dice con respeto y sabiendo el trabajo que ha habido detrás, ¿no? Y bueno, muchas veces eso como guionista no te digo que nos machaquen ni muchísimo menos, tampoco quiero yo parecer un corrupto. Pero sí que hay muchas veces que ese respeto y ese tal pues no se tiene en cuenta. También hay mucho dinero y tal, y bueno, y la gente quiere resultados. Pero bueno, sí, que hay que reivindicar la figura del guionista porque muchas veces estamos ahí, permanecemos en el ostracismo total. Sí, y en publicidad pasa seguro, ¿no? Un poquito más, pero también pasa, y es necesario tener un feedback. Y claro, una notable diferencia entre lo que es escribir una novela y un guión es que cuando escribes el guión deberás de estar pensando en la interpretación, en llevarlo, en levantarlo en escena. Sí. Me imagino que cuando estás escribiendo una novela no estás pensando
En el actor, Claro. en la actora, en la música. Sí, no, a ver, mira, yo ahora mismo estoy escribiendo una serie, ¿no? Para Televisión Española, se anunciará en breve. Y bueno, y entonces pues yo estoy escribiendo y tengo una libertad, precisamente en esta historia tengo mucha libertad porque la creadora es compañera, ha sido jefa mía en otros proyectos y bueno, tenemos mucha confianza, ella confía en mi trabajo y bueno, y me deja trabajar un poco por libre en cuanto a contar mi historia, ¿vale? Pero sí que estoy atado de manos con muchas cosas de producción, o sea, de disponibilidad de actores, de disponibilidad de localizaciones, o sea, decir, oye, pues es que no puedo hacer estas localizaciones en exteriores porque cuesta mucho dinero, tengo que pasarlas a interiores, o no tengo estos actores, o tengo que, ¿sabes?, una serie de cosas que necesito tenerlas en cuenta a la hora de escribir. Y cuando tienes una novela, tienes una libertad, eso es lo que te digo, que te da, de repente te da un poco de vértigo. Lo hablo con gente, ¿no? Y dices, no, es que a mí si de repente se me ocurre escribir 15 elefantes corren por la Gran Vía de Madrid, pues en una novela, pues puedo escribirlo, porque, bueno, pues lo tengo que justificar de mi manera, pero lo escribo, o si digo, no, un accidente de avión, o cualquier cosa, ¿no? Pero imagínate que eso lo pongo yo en una serie de televisión, en una película. De repente el productor te dice, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo vas a poner 15 elefantes por la Gran Vía? Eso es impensable, porque, punto uno, no tienes permisos, no tienes elefantes y no tienes la Gran Vía, ¿no? Y entonces, pues, bueno, esto es una tontería, ¿no? Pero que esa libertad en una serie de televisión, en una película, estás muy limitado por presupuestos, actores, localizaciones, tiempo de rodaje. Claro, o sea, lo que me estás diciendo, mucho más reconocimiento, porque con los matices que jugáis cuando está ocurriendo un guión tenéis que estar pendientes absolutamente de levantar esos guiones, de escenarios, Claro. como tú estás muy bien comentando, producción. Eso debería de tener muchísimo más. Sí, a ver, tiene su parte mala, pero también tiene su parte buena. O sea, su parte mala es muchas veces que te tienes que limitar y tienes que decir, oye, ¿cómo molaría hacer esto? Pero no puedo, pues por el motivo que sea, ¿no? Pero también tiene cosas buenas. Es que tienes un mundo muy limitado, en el sentido en que yo sé que mi historia tiene que transcurrir en estas localizaciones. Entonces eso ya lo tengo dado, ¿no? O sea, digo, a ver, tiene que transcurrir, imagínate, si estamos hablando de una serie mítica, se me viene a la cabeza, Friends. Pues tú sabes que tiene que ocurrir en el Central Perk, que era el bar donde iban, en la casa de los chicos o en la casa de las chicas, porque no había más decorados. Entonces, en el momento en que tienes esa limitación, tienes mucha limitación, pero también te ayuda mucho a contar las historias y saber por dónde te mueves, ¿no? Y claro, para que no te vayas a contar cosas porque después no sabes cerrarlas. Entonces, bueno, tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas. Has hablado de novela, una novela que está a punto de salir. Vale, parece que nos vamos de un sitio para... Es más divertido, ¿no? Es siempre, claro, es que eres muy prolífico. Muchas gracias. Vale, es que es muy difícil hablar de ti porque es que haces muchas cosas y muy bien, todo tiene que ver con la escritura, pero estamos viendo que los matices cambian mucho de una parte a otra. Volvemos al tema de la justicia. Una novela que ya has presentado por ahí. El buen padre. Tras La novia gitana, el buen padre del premiado Santiago Díaz irrumpe con fuerza en la novela negra española. Después de recibir una llamada de alarma, la policía encuentra en un chalet de una urbanización madrileña a un hombre manchado de sangre y un cuchillo con sus huellas junto al cadáver de su mujer. Un año más tarde, un anciano se entrega a la policía afirmando ser el secuestrador de 3 personas desaparecidas. El abogado defensor de su hijo, la jueza que le condenó y una joven estudiante que testificó en su contra en el juicio. Convencido de que los 3 fueron sobornados, el hombre asegura que morirán uno cada semana hasta que detengan al verdadero asesino de su nuera y su hijo sea liberado. La inspectora Indira Ramos, de una ética tan inquebrantable como su fobia a los microbios, solo tiene 3 semanas para resolver el caso antes de que el buen padre lleve a cabo su macabro plan. Reseñas. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? El buen padre se salta todos los límites morales. Adictiva. Carmen Mola. Se trata de un caso endiabladamente complejo. Imposible parar de leer. Susana Martín Gijón.
una de las premisas más originales con las que nos hemos cruzado en los últimos tiempos. Annalisa Lottini, de Giunti Editore Italia. Brutal. El buen padre. Te sigue moviendo el mismo impulso. Seguimos hablando de personajes ficticios, pero de historias que no dejan de ser posibles en la realidad. Sí, que son factibles, que pueden ocurrir, ¿no? Que yo me baso siempre en eso, ¿no? O sea, que todo tenga cierta credibilidad. Mira, El buen padre, efectivamente, sale el 14 de enero en la colección roja y negra de Penguin Random House, y bueno, y trata sobre un anciano que se entrega a la policía asegurando que es el secuestrador de 3 personas, ¿vale? Una jueza, un abogado y una chica que actuó de testigo en el juicio que ocurrió hace un año contra su hijo, que está en la cárcel acusado de haber matado a su mujer. Este anciano pues está convencido de la inocencia de su hijo y de que le tendieron una trampa y de que estas 3 personas fueron sobornadas, y decide secuestrarlas y decirle a la policía que o resuelven aquel asesinato, el de su nuera, y su hijo es liberado, o estas 3 personas irán muriendo una a una. ¿Vale? Bueno, pues es una justicia también desesperada, ¿no? Yo no digo, normalmente, pues condenamos, ¿no? Dices, este es un loco de la vida, ¿no? Que hace eso, pero si conseguimos ponernos en la piel de ese padre, la persona que más quiere en el mundo está injustamente encarcelada, va a pasar toda su vida en la cárcel por un delito, por un crimen que no ha cometido, pues a lo mejor a la desesperada cualquiera podría hacer una cosa así, ¿no? Y este hombre pues decide, bueno, secuestrar a estas personas. Yo no sé si es lo mejor, pero bueno, con eso pues consigue su objetivo, que es que se reabra ese caso y que la inspectora Indira Ramos, que es la protagonista policial, y todo su equipo, pues vuelvan a ver aquel caso y vean que efectivamente pues no está tan claro como parecía en un principio, ¿no? Y bueno, y entonces pues en esta novela yo estoy muy contento porque creo que es una evolución un poquito como escritor de lo que era Talión. Es una novela un poquito más complicada, pero igual de entretenida y divertida. Divertida, lo digo entre comillas, ¿no? Porque las cosas que ocurren no son divertidas, pero sí entretenida, y que pasan un montón de cosas y tal. Y bueno, y aquí pues cuento la historia pues del crimen por el que fue juzgado el chico que está en la cárcel, la historia del anciano, la historia de las 3 personas secuestradas. Y bueno, y entonces pues creo que ocurren muchas cosas, que es una novela multitrama en el que cruzan y en el que se van cruzando, y que, bueno, pues que yo creo que va a gustar bastante. Tengo mucha esperanza, estoy muy ilusionado porque creo que va a gustar. Seguro, porque, claro, es que es muy difícil tener delante de ti una causa injusta, y produce muchísima impotencia cuando ves que dejar pasar ese vagón es que para ti y para todos nosotros es fundamental la justicia del hombre. La divina ya es otra cosa. Sí, ya que nos juzguen después, ¿no? Cada uno, pero sí, no, y efectivamente, es lo que tú dices, es muy complicado mirar hacia otro lado cuando estás convencido de que está ocurriendo algo injusto, pero más aún si esa injusticia le está ocurriendo a tu hijo. Por ejemplo, ¿no? Que un hombre mayor, que es lo que él dice, ¿no? En la novela dice, a ver, cuando él se entrega a la policía, dice, a mí me quedan 2 o 3 años de vida, ya es un hombre de 80 y tantos años, y dice, a mí está enfermo, y dice, a mí me quedan ya 2 o 3 años de vida, desde luego no me voy a quedar de brazos cruzados viendo como mi hijo, que tiene toda la vida por delante todavía, la pasa encarcelado por un crimen que no cometió. Entonces, lo siento por estas personas, pero las culpables son ellas por haber mentido, y la policía por no haber resuelto aquel caso como debieron, ¿no? Entonces ahora tienen esta oportunidad. Lo que pasa es que ahora tienen esta oportunidad en una cuenta atrás. Este hombre dice, van a ir muriendo una cada semana, son 3, pues tienes 3 semanas, si no quieres que mueran. Y también para su vida una cuenta atrás, porque, claro, porque estar diciendo el personaje no le queda mucho. Sí, no, pero en la cuenta atrás es por lo que él dice el límite que pone para que resuelvan ese caso, ¿no? Porque dice, oye, os doy 3 semanas, si en 3 semanas, si en una semana no lo habéis resuelto el caso, va a morir uno, si en 2 semanas habrá muerto 2, y si en 3 semanas habrán muerto los 3 secuestrados. Entonces, pues la policía, aparte de tener que reabrir un caso muy complicado, pues está absolutamente en una cuenta atrás. Y bueno, yo creo que es una novela, estoy muy, muy contento, de verdad, que esto es lo, supongo que a todos los, yo supongo que a todos los escritores que habréis entrevistado o tal, pues dirán lo mismo, ¿no? Porque están muy ilusionados, pero yo de verdad que estoy muy ilusionado, tengo muchas esperanzas puestas en esta novela porque creo que le va a gustar a la gente.
y tienes mucho frente que abordar. Si sigues en la línea de la justicia, de los sucesos, de la novela negra, tienes mucho camino. Sí. Que Talión, pues es lo que hemos hablado, ¿no? Que era de una chica que buscaba impartir la justicia presumada ante personajes que no habían pagado, ¿no? Como merecían. Y entonces, pues yo a la hora de buscar a qué personajes iba a matar o a qué personajes iba por ellos, pues busqué en la hemeroteca, ¿no? Y es que realmente te das cuenta de que es que no hay que inventar nada. O sea, que es que estamos rodeados de gente mala. O sea, de gente que dices, claro. Es que no te digo yo que se merezca que les maten, porque bueno, esto ya pasamos un poquito a la ficción. Yo no pretendo que nadie vaya matando a nadie, ni creo en la pena de muerte, ni en estas cosas. Pero en el momento en que hablamos, te das cuenta de que hay muchísimas personas que merecen morir. En ese sentido, ¿no? O sea, es que te pones... Es que hay mucha psicopatía, muchísimas irregularidades. Y gente sin escrúpulos, y ya no gente que vaya matando a nadie, ¿no? O sea, porque a todos nos viene a la cabeza, pues la... No, tu mensaje se entiende, diáfano. Se entiende. Claro, o sea, son gente ya mala en otras cosas de la vida, yo qué sé... un maltratador, ¿sabes? Pero no solo físico o psicológico, ¿no? Que es eso, pues que dices, a ver, a lo mejor no ha matado a nadie. Bueno, muchas veces ocurre que sí, por desgracia, ¿no? Pero de los que hay que no matan a nadie, pero dices, joder, pero es que está haciendo tanto daño, ¿no? O sea, está haciendo tanto daño a otra persona, claro. que dices, no te digo yo que se merezca morir en la vida real, pero en la ficción dan ganas, ¿no? Claro, y entonces eso es un desahogo, ¿vale? También poder llevar al campo de la ficción cosas que, como tú dices, son muy probables, porque es que la justicia yo creo que la queremos todos, tenerla delante de ti, un caso que no es justo, 1, 2, 3, por lo menos escribir... Sí, pues es el desahogo que tenemos, ¿no? Y es el desahogo que yo tengo como escritor y el desahogo que tiene la gente que lo lee, ¿no? Entonces también un montón de gente diciendo, pues yo en mi lista metería a no sé quién, ¿sabes? Y dices, bueno, a ver... No pretendo que nadie se le a matar a nadie, ¿no? Pero sí que te lleva a pensar eso. Y yo creo que en el buen padre sucede lo mismo. O sea, porque todo el que tenga hijos, pero que te repito, que no hace falta tener hijos para sentirlo así por otra persona, por tu pareja, por quien sea, ¿no? Un hermano o quien sea. Pero todo el que tenga hijos comprenderá que si se pone en esa situación, si tú tienes un hijo y ves que está encarcelado injustamente y que va a pasarse 20 años en la cárcel por un crimen que no cometió, pues muchas personas se resignarán, pero hay otras muchas que en un momento dado, pasando lo mismo, pasando el límite de la ficción, que dirías, no, yo es que haría lo que fuera por ese. Y si lo que tengo que hacer, como secuestrar a estas personas a las que yo responsabilizo de ello, pues lo hago, ¿no? Bueno, entonces es lo que tú dices, que no es que sea real, pero bueno, mucha gente lo habrá pensado, ¿no? En esa situación, ¿no? Pues dice, oye, tengo que hacer algo. Pero claro que sí, por eso no se puede metabolizar bien ver que, vale, yo no hago nada porque está la ley y está la justicia, pero no están haciendo nada. No, o están errados, que esto era aún, no será nada, o sea, tú imagínate saber o estar convencido de que tu hijo no fue y estar en un juicio escuchando a la gente. Eso no se puede parar tan fácilmente. Y ver a una testigo, por ejemplo, decir, no, es que yo le vi en la escena del crimen. Cuando tú sabes que es mentira, o sea, esa impotencia te puede llevar a hacer una locura, ¿no? Claro. Por eso sacas adrenales, de alguna forma, escribiendo como el que saca adrenalina. Yo pienso que la forma más bonita y más sutil de sacar adrenales es a través de la conversación, escribiendo, hablando, es la forma menos agresiva. Pero estar tratando cosas que son más que probables. Bueno, que pueden suceder, ¿no? Que pueden suceder. Y yo creo que eso es lo que realmente te da también un poquito de que la gente se meta en la historia, ¿no? Porque dices, oye, me lo creo, ¿no? Pues aunque sea ficción, me creo que pueda suceder. Eso es lo más bonito que se puede decir, para mi gusto, lo más bonito que se puede decir de un libro, ¿no? De que te digan, oye, pues me lo he pasado bien, me ha gustado, me ha entretenido, pero es que además me ha dado que pensar. Sí, he cambiado de... Pero, oye, me he planteado qué haría yo si me pasara esto, o qué haría yo si estuviera en estación, o qué haría yo tal, ¿no? Y eso pues yo creo que es lo más bonito que puede suceder, porque ya no es solo me lo he pasado bien, pero en el momento en que cierro la última página ya me olvido de ti para siempre, sino que, oye, y a mí eso me ha gustado mucho, y de verdad que me ha emocionado el que gente, pues en firmas de libros o por ahí, me venga con la novela y me digan,
jolín, pues me he tirado pensando muchos días después de cerrar, o sea, se me ha quedado esta historia dentro porque me di cuenta de que me había dejado llevar, de que había pensado yo en mis cosas, de qué haría, de a quién metería en esa lista supuesta, ¿no? Que a quién tal, o cómo reaccionaría yo en esta situación, o tal. Y eso, pues bueno, pues yo creo que es lo más bonito, ¿no? Sí, porque es una forma muy lúdica y muy recreativa de entrar en situación, entrar en empatía. Yo creo que la empatía se tiene que desarrollar, sea de la forma más o menos creativa, pero tenemos que meternos en las historias. Creo que estamos obligados a tener Sí, no, meternos en la vida de los demás, que nosotros muchas veces nos limitamos a nuestra propia vida. Y bueno, entonces en el momento en que te metes en la vida de otras personas que están en otras circunstancias distintas, que te son ajenas en un principio, pero si consigues hacer ese ejercicio, y yo creo que la literatura sirve mucho para eso, ¿no? Para meterte en la vida de otras personas y vivir otras historias, casi en primera persona, ¿no? Pero bueno, si conseguimos hacer ese ejercicio, pues es cuando se consiguen empatías. Muchas veces pues hay algo, claro, ¿no? Y hay algo que desde fuera lo juzgas muy a la ligera, ¿no? Desde directo, no sé qué. Pero después, si conseguimos meternos en esa situación, eso es cuando dices, ostras, pues sí, puedo seguir de acuerdo, pero ya no es tan claro como pensaba, ¿no? O sea, es un poquito más, tiene más matices, ¿no? Y bueno, yo creo que eso con los libros y la literatura y el cine y todo se consigue. Tal y como estás recorriendo o introduciéndote dentro de ese camino, vamos, es que te veo haciéndote una entrevista. Oye, encantado. Sobre tus temas. Encantado, porque además, mira, te voy a dar una exclusiva. Yo, El Buen Padre, ya se ha vendido en el extranjero, se ha vendido ya está firmado Italia, hay varios países más en negociaciones por los derechos de traducción. No te digo cuáles porque todavía no está cerrado, ¿no? Pero Italia sí está cerrado. Y lo que sí es que tengo una oferta ya de la editorial para una continuación, ¿no? Que yo lo dejé abierto. Y entonces, bueno, ya estoy escribiéndola, ya estoy metiéndome en la historia, ya estoy poquito a poquito, porque bueno, tengo varios frentes abiertos, ¿no? Pero ya estoy con ello y la verdad es que, bueno, eso también me ilusiona, ¿no? Porque si de primera, sin siquiera haber publicado, ya te lo han comprado en el extranjero y ya la editorial está interesada en hacer una continuación, es porque le ven muchas posibilidades, ¿no? Y bueno, y eso pues es un elementito más que bueno, te hace ilusionarte, que quizás yo también intento tener los pies en el suelo, ¿no? Porque en esto es muy complicado, hay muchísima oferta literaria. Cuando que a mí me gusta pasarme por librerías y voy mirando la mesa de novedades, y la verdad es que es muy complicado decidirte, porque hay tantas cosas y tantas historias y tantas cosas, porque... Sí, porque ha habido una transformación desde mi punto de vista. Antes, el hombre siempre ha escrito, siempre ha tenido esa necesidad de escribir y de exportar. Y antes escribían diarios y ahora a diario. Totalmente, sí. Se están escribiendo. Sí, no, que es eso, que hay una... Se ha cambiado de escenario, pero quiero decir, las vidas personales ya se están editando. Siempre hay un detonante. No nos daría tiempo, a ninguno nos daría tiempo a leer. O sea, si nos dedicásemos en exclusiva, sin trabajar, sin absolutamente nada, desde que nos levantamos, parando para comer y para dormir, leyendo a todas horas, aún así no nos daría tiempo a leer todo lo que se publica solo en español, ¿vale? Audiolibro. Del año, ¿no? Sí, en libro. A veces estoy leyendo, estoy estudiando, ¿vale? Y a su vez estoy, por ejemplo, la de Blanco Oscuro de Luz de Pérez. Vamos, esa novela me la he leído, no, me la he oído. Sí, bueno. Vale, quiero decir, sí, tienes razón en lo que estás diciendo. Es que es imposible, es imposible. Por más que quieras leer, no puedes, no te da tiempo a todo. Y te estoy hablando de autores solo de España, ¿vale? Si ya nos vamos a autores que a todos nos gustan, ha habido un boom muy fuerte de noveles. Sí, no, que es eso, que conseguir que en una mesa de novedades, pues alguien... Es que para empezar, es que son tantas decisiones, no es como un guión, ¿no? Que tienes que hacer poquito a poquito para llegar a una conclusión. O sea, tú imagínate, entras en una librería, te pones ante una mesa de novedades. ¿Qué lleva a una persona que tiene un ratitito nada más, no puede estarse ahí todo el día, de entre las 50 novelas que tiene frente a él en una mesa de novedades, que lleva a coger la tuya y darle la vuelta, a leerla? Sí, páginas amarillas. Claro, no, sí, es fuerte, es mucha, la cubierta hace mucho, que llame la atención, el título tiene que llamar la atención, pues la sinopsis tiene que muchas veces la sinopsis te la estás jugando todo en una sinopsis de 10 páginas y después, de 10 líneas, y después la novela son 415 páginas, o sea que es mucho más, pero te lo estás jugando
lo estás reduciendo al máximo, ¿no? Comprimiendo toda tu historia y te la estás jugando. Pero claro, o sea, y hace mucho, y después es suerte pura y dura. O sea, yo creo que es suerte pura y dura, y después está pues que una persona que se lea esa novela pues tenga influencia de muchos niveles, ¿no? O sea, que de repente, yo qué sé, no sé qué decirte, ¿no? Que una María Pombo, no sé, ¿no? Que es la persona influencer, ¿no? Creo, tampoco controlo mucho esto, ¿no? Pero que tiene millones de seguidores en Instagram y en estos sitios, pues que imagínate que esa mujer, ojalá Dios lo quiera, llega y ve el buen padre en una mesa de novedades, le llama la atención por el motivo que sea, la lee y decide ponerlo en su Instagram diciendo, oye, esta novela me ha encantado, comprarla, no sé qué. Pues esa publicidad y esa influencer, ¿no? Que en esas cosas pues igual te lleva a tener mucha suerte, te lleva a tener que muchas de sus seguidoras o de sus seguidores vayan a comprar la novela o cuando la vean se la lleven y bueno, y tienes la suerte. Si no tienes la suerte de que nadie así influyente o que sea te coja tu novela, pues a lo mejor tiene una vida de 2 meses. Que el marketing, el marketing, la publicidad, el marketing, lo sabes sobradamente, es fundamental, pero ahora estamos en un momento donde hay infoxicación, pero no en el mal sentido de la palabra, sino que es como encontrar una aguja en un pajar. Si no tienes referencias, porque el abanico es tan grande como unas páginas amarillas. Sí, total. Yo me acuerdo de cuando era pequeño los anuncios que salían en la tele, que nos acordábamos todos de esos anuncios. ¿Por qué? Pues porque solo teníamos 2 canales de emisión, ¿no? Teníamos televisión, la 1 y la 2. Y entonces todos veíamos eso. Esa era nuestra ventana al mundo. Y entonces pues ahí te ponían una serie de anuncios y te quedabas con ellos. Ahora hay tantas ventanas que es imposible que uno de esos anuncios te llegue como entonces. No, la mente no está suficientemente preparada, deja de desatender con tanta información. Claro. De hecho se llama desinformación. Realmente, igual que no tenemos tiempo para leer toda la estantería que hay de posibilidades de libros, la mente tampoco está preparado, por muy nativos digitales que podamos llegar a ser, por muy multitareas que podamos llegar a ser, es que es muy grande. Sí, no, es tanta la oferta, pues eso. Entonces, pues mira, en lo mismo que me preguntas antes para ser guionista o para ser escritor o para tal, es suerte, efectivamente, suerte de que puedas permitirte escribir, porque a lo mejor hay gente con un talento excepcional que pues tiene una familia, tiene que trabajar y llega a casa 8 de trabajar en una oficina 12 horas, tiene a una mujer y tiene a los niños que no sé qué y tal y pascual y no sé, o sea que y tiene tantas obligaciones que no tiene un momento para ponerse a escribir. Y quizá esa mujer pues, puede ser el talento excepcional que hace falta, ¿no? Y que está por encima de todos, pero no tienes oportunidad. Entonces tienes que tener suerte para poder dedicarte a algo, para poder encontrar momentos en los que abstraerte de todo lo que ocurre a tu alrededor, para contar tu historia, la historia que necesitas contar, y aparte de todo eso, después tienes que tener la suerte de conseguir llegar a las personas. Y eso, pues puede haber libros maravillosos, pero maravillosos descatalogados. Seguro que claro, pero tú imagínate la cantidad de libros maravillosos descatalogados, a lo mejor por una mala cubierta, por ejemplo. O sea, tú imagínate eso, pues... Que también es muy importante, no es porque yo defienda eso. Claro, no, pero eso, tú imagínate una mala cubierta, una mala decisión, ¿vale? ¿No? Pues que tiene una cubierta, pues yo o tú, pues vas a la librería y ves las 50 novelas de esas novedades y esa, como es tan mala cubierta, no te llama la atención y pasa totalmente desapercibida para ti. Y a lo mejor el tesoro que tiene en su interior es maravilloso, pero como no te ha llamado la atención, no la has cogido, no le has dado la vuelta, o la sinopsis es mala, o yo qué sé. La sinopsis. Claro, pues eso, pues entonces, o el título, o tal, pues entonces dices, es que no, y a lo mejor esa novela dentro de, yo qué sé, dentro de un año está descatalogada. Y ocurre lo que ocurre muchas veces, ¿no? De que la gente que se la ha leído dice, joder, esta novela es buenísima, ya, pero no ha tenido suerte, ¿no? Ahora que has mencionado título, observo que tus títulos son muy pues mira, se me dan fatal los títulos, pero yo Talión fue mi título de trabajo, ¿vale? O sea, yo cuando empecé a escribir Talión, como lo que quería hacer era la ley del Talión, pues puse Talión, pero como título de trabajo, pensando siempre pues que en algún momento se iba a caer ese título y bueno, alguien iba a decir, oye, no me gusta y lo quitara. Bueno, y poniéndome en sus manos, ¿no? Porque para muchas cosas sí que hay que ponerse en manos de gente que sabe más. Y se acabó. Y dices, vale. Pero bueno, el caso es que se mantuvo hasta el final y al final
yo creo que es un título con mucha fuerza. Y El buen padre me ocurre exactamente lo mismo. O sea, sí, a mí, no sé, o sea, El buen padre, pues me ocurrió lo mismo también. Esto no fue tan inmediato como Talión, porque sí que al principio no tenía título, o sea, escribía pues con XXX, ¿no? En la portada, ¿no? De bueno, ya se me ocurrirá. Y pues en un momento dado, pues redactando un capítulo, y pues había una frase que era El buen padre, y te dije, hostia, qué buen título, El buen padre, y lo puse. Es que después de lo que has contado del buen padre, es que no puede ser otro Claro, título. yo a mí y dije... No puedes. Claro, es que es un buen padre, ¿no? Un buen padre que dice, bueno, hace lo que sea por su hijo, ¿no? Que esté equivocado. Y bueno, y lo puse también pensando que se iba a caer, ¿eh? De verdad, no me procuré no encariñarme demasiado, ¿no? Igual que te digo que procuro no hacerme demasiadas ilusiones, aunque es inevitable, ¿no? Hacerte ilusiones, ¿no? Cuando vas a lanzar un proyecto así. Pero bueno, dice, bueno, pues ya alguien lo quitará algún día. Y bueno, y aquí ha seguido hasta el final. Y es muy interesante lo que estás comentando. Todo lo que comentas es interesante. Y además, pedagógico. Yo creo que hablo mucho, ¿no? No te parece que hablo demasiado a veces. No, yo creo que es necesario. Que me enrollo aquí a hablar. Vamos, yo seguiría haciéndote más entrevistas, más preguntas. Pero es muy importante también que tengas ese reconocimiento por la importancia de las carátulas, por la importancia de la sinopsis, porque es la llave para que una persona diga me lo compro. La carátula, la sinopsis. El título. Anda que no habrá habido malos títulos que han arruinado una obra maestra. Que puedan romper una historia de 300 páginas o 400. Sí, no, es muy triste, ¿no? Y muy, claro, es muy frustrante. Y tú mira, yo te voy a decir una cosa, mira, me voy a mojar. A mí una de las mejores novelas que he leído en los últimos 10 años, de verdad, y no lo digo es la primera novela de mi hermano Jorge, Los números del elefante, el título que a mí me encantaba, ¿no? Pero no tuvo, y es una novela fantástica de verdad, es una historia sobre dos gallegos en los años 50 pues que emigran a Brasil a buscarse la vida y bueno, y descubren el mundo de Brasil. Bueno, la historia es maravillosa, pero no tuvo suerte, pues no sé por qué, pues bueno, pues eso, pues que no tuvo suerte, que no se vendió bien y ha tenido una cosecha unas críticas fantásticas en muchísimos sitios y tal, pero yo creo que esa novela no se le ha hecho la justicia que merecía, ¿no? Con lo que contaba dentro. Y bueno, y entonces pues es frustrante, yo creo, saber que tienes ahí un novelón, pero que la gente no se lo haya leído porque la novela de al lado, aun siendo peor, tiene mejor título, mejor cubierta o mejor promoción. Es que es muy importante cuánta injusticia se comete, no por nada, porque una vez has leído la novela, ahí ya no hay ningún problema. El problema es que no se llega a leer la novela. Que no te falta tanto tiempo para leer todas las cosas que hay, que tienes que... La gente, mira, yo también me enorgullezco, ¿no? de rodearme de gente que nada tiene que ver con mi mundo, ¿vale? Yo tengo amigos de todo tipo, ¿no? Y entre ellos íntimos amigos míos que no se leen un libro ni aunque les maten. Y yo muchas veces les digo, y por lo menos léete los míos, ¿no? Y entonces sí se los leen. Y entonces de repente se sorprenden de lo bien que se lo pasan, pero aún así hay un enorme montón mazo de personas, no te puedes imaginar, no sabría decirte el tanto por ciento, pero enorme, que se leen 1 o 2 libros al año. Entonces, claro, pues porque se lo leen. ¿Cuándo se leen el libro? Pues en verano. Pues yo es que me voy a la playa y mientras tal me leo el libro. Muy bien. Cuando hay muchísimos recursos para poder llegar al libro, pero una cosa muy interesante que estás comentando, porque quizás una de las claves sea esa, la rotundidad del título. Sí. El título tiene que ser no, tiene que ser, pero ¿qué es eso? Esa persona que se lee 2 libros al año, pues porque no tienen tiempo a más, o porque no le apetece, o por lo que sea. Porque no se les ha despertado. Es que, claro, ¿qué dos libros elige? O sea, es que elige el que le vaya a llamar la atención, el que más promoción tenga, el que... Pero una vez te metes dentro, ya empiezas a leer. Es que se despierta. Claro, sí, pero para que te den esa oportunidad, pues tú fíjate la suerte que tienes que tener de entre los cientos y miles de títulos que se publican al año, que el tuyo sea el elegido por esa persona que se lee 2 libros al año. Entonces, claro, es que tienes que tener una chorra como el que te toque el Euromillón, ¿no? Pues tienes que tener una suerte tremenda. Pero observo que esto te hace feliz, ¿no? Te hace que realmente te estás proyectando. A ver, que alguien lea tus cosas, a ver, a mí me... No, digo el hecho de escribir, esa necesidad que tienes. Sí, a ver, es que es eso.
Y poder vivir de lo que es, bueno, vamos, es muy... No, pero muy es que claro, la gente tampoco se da cuenta muchas veces del esfuerzo que hay detrás. O sea, que yo mis novelas pues las he tenido que escribir compaginándolo con lo que de verdad me da de comer, que es la tele, no son los guiones de la tele, ¿no? Entonces tienes que buscar tus huecos. Fines de semana, de repente te das cuenta de que un sábado, bueno, ahora no puede salir nadie, ¿no? Pero tal, a lo mejor has quedado para cenar con amigos o quien sea, ¿no? Y de repente te das cuenta que son las 8 o las 9 y estás inspirado y estás escribiendo y te apetece seguir escribiendo y tienes que llamar y decir, oye, no puedo ir, o sea, y te sacrificas de no irme a cenar y a tomar copas, pues que nos apetece a todos. Es un sacrificio que siempre lo he dicho. Claro, y te sacrificas por eso. O un domingo por la mañana. A mí me encanta jugar al golf, soy muy malo, pero me encanta jugar. Pues hay muchas veces que no he podido ir, pues porque dices, joder, es que el domingo por la mañana no me puedo ir 4 horas porque necesito trabajar, necesito escribir y tal. Y entonces, ese gran esfuerzo que te da mucho tiempo, la suerte que has tenido que tener, el que te lean, el que llegue a la editorial, que la editorial te compre, que salgas de portada, tal cual. Después, cuando alguien que no conoces de nada se lee tu historia y pone una crítica por ahí, o en Instagram, o me encanta, pues hombre, pues es muy satisfactorio, la verdad, porque es que la gente, claro, no se da cuenta del trabajazo que hay detrás de una novela, porque son muchas horas. Y muy sacrificado. Yo siempre lo he comentado eso, cuando empiezas a mirar las biografías, porque no se puede estar dentro y fuera a la vez, no somos omnipotentes. Las personas que han tenido son brillantes en algunos campos es porque no han dejado de ser en otras partes, porque no somos ubicuos, no podemos estar en muchos sitios a la vez. Vale, pero tú empiezas a mirar biografías de personas que han sido notorias, por ejemplo Einstein, no lo sé, personas que más o menos popularmente conocemos. Pero claro, dices, desde tu punto de vista dices, bueno, qué sacrificio, pero hay una cosa que se llama pasión. Sí, no, y que seguramente es lo que, a ver, no quiero comparar con nadie, evidentemente, ¿no? Pero es lo que acabas de decir tú, que destacas en una cosa, pero para que destaques una cosa, probablemente has descuidado otras, ¿no? Y a lo mejor Einstein no sabe aprender. Es matemático. Yo qué sé. Que no puedes, o sea, no tenemos la ley de la ubicuidad que podemos estar a mí no me pongas a hacer ningún trabajo manual, a mí me pones a clavar un cuadro en la pared y nada la que puedo liar, porque soy muy inútil, no, porque no consigo, vamos, yo cada vez que tengo que utilizar el taladro algunas averías que no veas, pues porque no soy capaz de concentrarme, no se me da bien, bueno, pues eso, que destacas en unas cosas o le pones esa pasión a unas cosas, pero a cambio de descuidar otras muchas, ¿no? Entonces ese es el sacrificio que yo te digo muchas veces. Entonces, claro. Mira, a mí me ha pasado ayer mismo, hay una página de literatura que se llama Goodreads, que la gente pues pone sus críticas y puntúa las novelas que se ha ido leyendo, ¿no? Entonces pues ayer 2 personas valoraron El buen padre, que son personas a las que se les ha debido mandar pues la edición anticipada, ¿no? Se manda a libreros y tal, no tengo ni idea de quiénes son, ¿no? Y lo han valorado fantásticamente bien, o sea, lo han puesto de maravilla. Pues tú sabes la alegría que es eso, claro, porque es una alegría, o sea, que a la gente le pasa una tontería, ¿no? Alguien anónimo que en su casa, pues se le ocurre poner 5 estrellas, claro, y pues es una alegría, pues porque tú, y solo tú te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás, igual que cuando, que no te digo que no haya que hacerlo, ¿no? Pero después, como cuando te ponen una crítica negativa, pues te duele. Y quien diga que no, pues miente. ¿Qué quieres que te diga? O sea, pues lógicamente hay que estar claro, a ver, puedes estar acostumbrado y puedes tener y saber y pensar, oye, mira, que no a todo el mundo le va a gustar, pero que un poquito te duele, porque ahí sientes esa incomprensión de, esta persona no ha comprendido lo que yo quería contar. O no he sabido hacérselo comprender, ¿no? Y entonces tienes esa inseguridad también, muchas veces que tenemos la gente que nos dedicamos a escribir y tal, que tienes una inseguridad porque tu trabajo está expuesto a la opinión de todo el mundo. ¿Eres más de carrera de fondo? ¿Disfrutas más? Me imagino que serán 2 escenarios diferentes. Pero ¿disfrutas más mientras estás escribiendo la novela? ¿Qué le pasa a Santiago cuando ha terminado de hacer la novela? ¿Y qué le pasa una vez la he editado? Porque a Santiago no le pasa nada. A mí me encanta mi trabajo. Soy uno de los pocos afortunados y una persona que vivo de lo que me gusta, ¿vale? Que es escribir. Yo estoy ahora mismo en mi casa, en mi despacho, con mis cosas y disfruto de eso y sé
que muy poquita gente puede decir que lo hace, con lo que soy un privilegiado y estoy encantado. Y me encanta escribir, pero es muy duro, ¿sabes? Entonces es inevitable que muchas veces estés pensando, ay, a ver si termino ya, ay, a ver, si tuviera la varita mágica ahora mismo de decir este capítulo que se me escriba solo, ¿sabes? Pues lo haría, ¿no? Porque disfruto con ello, disfruto de ese proceso. Qué bueno. Pero cuesta tanto. Este capítulo que se escribe solo. Y después hay muchas veces que yo tengo el capítulo entero en la cabeza y sé lo que quiero contar, pero de tenerlo en la cabeza a trasladarlo al papel, pues cuesta mucho esfuerzo, porque después no te encajan las cosas. Tienes momentos en que te sale muy fluida la prosa y otras veces que te atascas y dices, madre mía, ¿qué estoy escribiendo aquí, no? Y entonces pues cuesta. Entonces soy de fondo porque no me queda más remedio, pero sí que muchas veces deseo haberlo terminado ya, que ya esté terminado. Ojalá pudiera avanzar. Me ha hecho gracia, te lo compro, lo de este capítulo que sí, por favor, eso, ¿no? sí, desde no más, tengo con mi vida, quiero que se acabe ya, porque encima no sé qué poner, no me gusta, de repente escribes y dices, esto es un rollo, no es lo que quería contar, o sí es lo que quería contar, pero ahora que lo leo ya no me gusta. Vale. ¿Cuándo te das cuenta que has terminado de hacer la ficción? O sea, de hacer la obra, la novela. Bueno, a ver, yo soy muy cuadriculado. Porque lo tienes claro desde el principio, o sea, el desenlace, me imagino que sí, que lo tendrás claro, pero esto es como, me imagino, como una obra. ¿Cuándo te das cuenta? A ver, lo que pasa es que soy cuadriculado en el sentido en que yo sé exactamente lo que quiero hacer antes de ponerme a hacerlo, ¿vale? Eso no significa que tenga absolutamente claro cómo llegar a ese final. Yo, por ejemplo, cuando he empezado ya a escribir la segunda parte del Buen Padre, ¿vale? La nueva novela. Y entonces yo sé exactamente lo que quiero contar, sé exactamente dónde quiero ir y sé exactamente cómo va a terminar. Eso sí. Pero ese viaje entre medias te descubre un montón de cosas nuevas, que te lleva a otros sitios que no te esperabas, que eso yo creo que es lo bonito, ¿no? Lo que le da y tal. O sea, que te lo pasas súper bien. Una cosa te va llevando a otro sitio durante cuando estás escribiendo en la carrera de fondo. Sí, no, eso es maravilloso. Eso es fantástico porque encuentras personajes que dices, mira, en Talión hay un personaje que es probablemente el que más le gusta a la gente, que es Pichich, bueno, pues es un chavalí, un yonki y tal, pues ese personaje no existía en mi cabeza cuando yo hacía la escaleta de la novela. Simplemente yo necesitaba poner un Eso es muy bonito lo que estás y surgió, y de repente ese se cogió, empezó a coger entidad, y de repente se convirtió probablemente en el personaje más recordado por todos los que les ha gustado Talión, ¿no? Bueno, y eso mola mucho, y yo sé dónde quiero llegar, sé cómo tengo que terminar, pero no sé el camino que voy a recorrer, entonces... Que de repente te empiezan a surgir personajes y... Wow, eso es muy bien. Sí, no, pero a ver, pero tienes que tener una cosa muy clara, y es dónde quieres llegar, porque si no sabes dónde quieres llegar, esos personajes, esas cosas que se te van ocurriendo, te desvían tanto de tu objetivo que después ya no sabes recuperarlo, y eso ocurre muchas veces. Yo muchas veces leo novelas, pues que de repente en un momento dado dices, hasta aquí va bien, y ahora ya no sabes, se ha ido a un sitio que no era, porque ahora ¿cómo vuelves de aquí? ¿Entiendes? No sé si me explico. No, es difícil, se ve. Claro, entonces tienes que tener muy claro dónde vas y tienes que tener claro los 3 pasos. O sea, vas de A a B, entonces tienes que pasar por B y por C. Entonces, en el momento que tienes claro que tienes que pasar por ahí, pues el recorrido entre A y B es donde puedes improvisar, donde puedes encontrar cosas que te pueden llevar a dar un pequeño rodeo, ¿qué tal? Pero tienes que tener claro que tienes que pasar por C y llegar a D, porque si te vas para allá, ya no consigues volver. Sí, cambias el enfoque, como que al final no termina. Pasa lo mismo con los cómics. Es que te lo pasas bien de fondo, pero llega un momento que seguro que te enamoras de algún personaje, aunque sea aparentemente malo. Habrán algunos personajes que te habrán causado. Sí, a ver, hay personajes con los que te los pasas muchísimo mejor, eso está claro, ¿sabes? Y bueno, a ver, los malos son más divertidos en la ficción, ¿no? Es mucho más divertido. Sí. Los malos te lo pasas mucho mejor escribiéndolos, ¿no? Sí, no, y hay personajes que cuestan más. Yo soy muy ordenado a la hora de muy cuadriculado, como te decía, de saber dónde quiero ir y tal, aunque me desvíe por ahí, pero una vez que ya lo tengo claro, ese mapa, soy muy desordenado a la hora de rellenar ese mapa. O sea, yo por ejemplo, si hay una escena que tiene que ocurrir y que me apetece muchísimo escribirla, y a lo mejor esa escena ocurre en la mitad del libro, pues no te extrañe que la escriba yo a las 3 semanas de empezar, porque la quiero, porque el cuerpo me pide escribirla, porque me apetece muchísimo escribirla, pues tal, y entonces pues
voy para allá, voy para atrás. ¿Y qué ocurre? Que los personajes que más me gustan, pues son los que primero escribo al final. Lo malo de eso es que al final, cuando ya estás cansado, cuando ya tienes ganas de acabar, te quedan las escenas que menos te apetecían, ¿no? Y te debes hacer un poquito más cuesta arriba. Pero bueno, sí. Vamos, arquitectura, Total. que estás comentando, pero es vida lo que estás diciendo, porque tiene subidas, bajadas. Parece muy apetecible esa carrera de fondo que estás contando con tus experiencias y me parece de lo más recreativo y más vital lo que estás comentando. Sí, bueno, a ver, Ahora todo el mundo sí, no, escribe. yo creo que mucha gente escribe así y ocurre muchas veces. Lo que pasa es que sí que es verdad que aunque eso te lleve a tener esa especie de adrenalina, ¿no? Que solo sentimos, que yo sepa, ¿no? Bueno, supongo que lo sentirá cualquiera, un mecánico que esté restaurando un coche maravilloso, pues seguro que siente esa adrenalina de querer hacerlo y hacerlo todo perfecto y tal. Pero bueno, yo hablo desde lo que conozco, ¿no? Y esa adrenalina de qué ganas tengo de escribir, pues, que parece mentira, ¿no? Pero eso es lo bonito también de mi profesión, que yo a veces me he acostado a las 3 de la mañana y me acuesto porque ya no puedo más con mi vida, estoy que se me cierran los ojos, pero tengo unas ganas locas de que lleguen las 9 de la mañana para volver a sentarme a escribir, para continuar esa historia, y eso solo te lo dan personajes, pues bueno, de los que te enamoras, como tú dices. Sí, bueno, me parece... Yo lo estoy recogiendo desde la óptica, que me parece súper positivo. O el hecho de... Claro, es que las mejores ideas a veces ocurren cuando... No, yo me mando WhatsApps a mí mismo. Conozco mucho ese mundo. Claro. O sea, yo me meto en el WhatsApp y si tengo una idea, pues me mando un mensaje a mí mismo, en el WhatsApp, ¿sabes? Que se puede hacer. Entonces, me mando mensajes a mí mismo y cada vez que se me ocurre una cosa, entonces a mí me hace mucha gracia que de repente cuando me acuerdo, pues me reviso mi WhatsApp y digo, madre mía, ¿qué significa esto que me he escrito aquí? O, ¿sabes? O la historia de no sé quién, o sea, ideas que te surgen de repente y tal, y algunas se utilizan, otras no, o por ejemplo, a mí me ocurre mucho una cosa que yo no sé si al resto de las personas le pasa, pero que a lo mejor yo he escrito una escena que hay algo que no me termina de convencer, no sé qué, y a lo mejor pues un día estoy durmiendo y se me ocurre, digo, anda, coño, era esto. Claro, entonces Sí, no, es que son momentos muy mágicos. Sí. Es que tú lo sabes sobradamente que lo tienes que anotar. En la forma que sea, pero lo tienes que anotar porque te está dando una referencia muy importante. Como que apetece, es que te engancha las 24 horas del día. No digo novelas, sino cualquier cosa que tenga que ver con la creatividad, que depende de ti, tus personajes, depende de ti, una serie de cosas. Y es que durante ese proceso, repito, no estoy hablando de obras escritas, sino cualquier cosa de arte. Sí, que ocurre. Estoy convencido de que alguien que pinta o alguien que cualquier cosa, pues le ocurre exactamente lo mismo. Bueno, y con muchos otros trabajos que no comprendemos. Yo estoy seguro que un investigador científico que está, yo qué sé, ¿sabes? Le ocurre lo mismo, ¿no? Está a punto de encontrar algo, está en la carrera de investigación de algo, tal, y estoy seguro de que estará en su casa deseando volver a ponerse delante del microscopio, pues estoy convencido, ¿no? Y eso pues nos pasa, yo creo que a todos. Es muy experimental. Induce mucho a vivir y ahí seguramente estará la respuesta de que no podemos estar fuera y dentro, evidentemente, pero seguramente ahí estará la respuesta de que para estas personas no están sacrificados porque están movidos por la polea de la pasión. Claro, sacrificados, que no se te equivoques. Yo estoy seguro de que muchas veces desde fuera, un científico, pues un domingo pues preferiría estar con sus hijos e irse a pasear al monte, pero su pasión por lo que hace pues le lleva a hacerlo y disfrutarlo. Sí. Pues yo tengo muchas cosas que decir y preguntarte. Considero que ya llevamos mucho tiempo. Te agradezco muchísimo en los entresijos que nos has estado comentando. Espero que no sea la última vez. No, claro, estoy encantado, me lo he pasado de verdad genial. Me has dejado hablar, que bueno, ese ha sido tu problema, que como a mí me descuerda ya no paro, ¿no? Pero que me lo he pasado muy bien y que nada, siempre que necesites o quieras que charlemos de algo, ya sabes dónde estoy, pues a tener encantado. Sí, porque eres un contenedor de cosas muy interesantes que se pueden abordar también tercer plano, que están ocupando las personas que hacen guiones. Creo que eso no es que se merezca un reconocimiento, sino que siempre se tengan en cuenta, a pesar de que aparece en los créditos, en los carteles, en los anuncios,
Pero esto ya creo que estamos hablando de conciencia. Y acordarnos de ese hashtag, ¿no? De no se escriben solas. Eso es súper importante que nos lo guardemos cada vez que vayamos a ver una peli, que digamos, uy, qué bien estaba Brad Pitt en esta peli. Sí, pero su personaje no lo ha escrito Brad Pitt lo ha interpretado. No se ha escrito sola, claro. Que también merece reconocimiento, pero es que ya lo tienen. Y pasa lo mismo que justamente en el tema de publicidad hay muchísima más oscuridad. Sí, seguro, sí, estoy convencido, porque claro, o sea, todavía guionistas españoles, bueno, pues también es verdad que se nos conoce más cuando escribimos novelas. Sí, es productor, sí. Pero guionistas de publicidad, yo es que no conozco a ninguno, empezando por ¿sabes? No, es que la ley te permite que no lo pongan y ya está. Bueno, te estoy diciendo un porqué y un para qué, que tenemos motivos sobradamente para ahondar en ese tema. Que no todo que mira, que el hashtag es no se escriben solas, refiriéndose a las series y a las películas, pero también puede ser no se escriben solos, refiriéndonos a la publicidad, a los anuncios, ¿no? Que tampoco es que queden allí a los de Coca-Cola a hacer su anuncio, venga, vamos a hacer esto. No, ha habido unos creativos detrás que lo han escrito, se les ha ocurrido la situación y han hecho un guión de esa situación para que después se pueda interpretar. Que también hay guiones, exactamente, en el tema de publicidad y que hay muchos temas para tocar. Y repito, me ha encantado escucharte. Me he quedado corta preguntándote porque me encanta escucharte, con lo cual... Y que a por ello, a todos los oyentes, que no se lo piensen mucho, el buen padre, que aquí está el autor y nos lo ha explicado. Y yo creo que lo vais a pasar muy bien, de verdad lo digo, porque mi máxima ha sido entretener, hacerlo divertido y hacer que pasen muchísimas cosas, y creo que lo he conseguido, con lo cual os garantizo que hoy lo vais a pasar bien. Bueno, pues escucharemos las críticas y las leeremos. Y nada, pues hasta aquí, si te parece. Pues genial, sí, claro que sí. Perfecto, estoy encantado de hablar. Pues que seguro que salen cosas bonitas. Venga, de acuerdo, muchísimas gracias por todo. Y por Venga, muchas gracias a ti, un beso enorme. Venga, igualmente. Radiosapiens.es